Continuamos con la conferencia Caldas o del compromiso político de la academia, que está a cargo del doctor Herman Alonso Carmona Llano. El doctor Herman Alonso Carmona Llano es abogado de la Universidad de Caldas, con estudio de filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y en el Seminario Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente estudia la maestría en filosofía de la Universidad de Caldas y se desempeña como profesor de tiempo completo de la Universidad Católica de Manizales. Buenas tardes para todos. Gracias por ser y estar aquí. Quiero inicialmente expresar mi agradecimiento al doctor Gabriel Cadena, rector de la Universidad Autónoma, por el voto de confianza que ha puesto en mí para ejercitarme en el don de la palabra en un escenario colmado de personas interesadas y expertas en estos asuntos. A propósito, señor rector, usted es muy confiado porque no me han publicado, luego no existo. Debo también, antes de empezar, anotar lo siguiente. Mi intervención será pausada y con pausas. Lo primero, en razón al tiempo que los organizadores del evento me han concedido, 30 minutos. Forzoso resulta para mí llenar ese tiempo, así sea con pausas. Lo segundo, hunde sus raíces en mi necesidad de explicitar algunos asuntos que en su versión escrita son un berenjenal. Espero que los comentarios que yo haga no sean tampoco un berenjenal. En la tercera jornada que se realizó en Medellín en el Parque Explora, el señor expresidente Belisario Betancur, refiriéndose a la dinámica de su intervención, se preocupaba por algo que él dio en llamar sus giros proustianos. Decía, ¿sí será que estos giros tienen algún sentido? Yo voy a girar, no creo que sean proustianos mis giros, y aspiraría a que tuviesen sentido. Y finalmente, en estas palabras liminares, yo esperaría que después de esta intervención algún historiador no me etiquetara como un despistado. A modo de introducción, esto no tiene pullas, ¿no? Bueno, el hombre o es político o no es hombre. Me compete en el colofón de esta jornada, aún no sé si en suerte, en todo caso con temor y temblor, discurrir, luego de las voces autorizadas que me precedieron en el don de la palabra, sobre el compromiso político del nunca bien ponderado latinista, lector omnímodo, filósofo, abogado, buhonero, matemático, astrónomo, geógrafo, topógrafo, botánico, militar, ingeniero, escritor, polemista, orador, periodista, polímata, prócer y mártir. Bueno, yo creo que hasta en este momento muchos serán la pregunta ¿y qué hace este advenedizo acá en este escenario? Les voy a contar pues aquí entre nosotros cuál es el rollo. Yo comparto un rasgo en común con Caldas, que soy abogado. Pero amén de eso, también comparto con él mi desazón por el ser y estar como abogado. Espero que no haya ningún abogado en este auditorio. Por ahora me estoy dejando encantar de esas mariposas que están afuera, ya le tomé algunas fotografías y quisiera transitar por otros senderos del conocimiento. Muchas y muy disímiles son las peripecias vitales que Francisco José de Caldas y Tenorio son susceptibles de ser abordadas en una intervención como esta. Sin embargo, en lo que a mí respecta, basado fundamentalmente, aunque no con exclusividad, en la publicación que de sus obras completas hiciera la Universidad Nacional, me detendré en la consideración de algunos, solo de algunos pasajes de su existencia que son reveladores de su empeño por vincular la indagación intelectual con la praxis política. Forzoso resulta para mí también decir de dónde bebí en lo que tiene que ver para alimentar mi intervención
respecto pues, al ser y estar de Francisco José de Caldas desde la perspectiva que yo quiero compartir con ustedes. Bebí en Santiago Pérez Arroyo, es decir, en las cartas, en ese intercambio epistolar que él sostuvo con Santiago Pérez Arroyo. Los entendidos sabrán que entre ellos ese intercambio fue muy prolijo, fue muy cercano y a diferentes niveles. También en Hermann Schumacher, que fue un embajador prusiano acá en la Nueva Granada, y también en el libro de Santiago Díaz Piedrahita. Y atérrense que tomé como fuente una historia novelada del profesor Pablo Montoya, Los Derrotados, porque la novela tiene mucho que decir. Imperativos resultantes de abordar a nuestro personaje, establecer algunos acuerdos sobre el por qué se apela aquí al compromiso, lo político y la academia, para vincularlos como arbitrariamente pretendo con el sabio Caldas. Forzoso será, además de lo dicho, establecer como intención de esta ponencia la necesidad de reivindicar el ejercicio pleno de la ciudadanía de quienes por vocación resuelven sus existencias en el mundo académico. He ahí el puerto en el que aspira a atracar esta mi intervención. Del por qué se acude a la expresión compromiso político de la academia. El hombre comprometido. De vieja data se ha predicado de la persona humana, amén de la consabida naturaleza racional, su disposición al diálogo y la menesterosidad de su existencia, que implica que para ser humano ha de ser en otros, saliendo de su yoidad para asociarse con la otredad del otro. Razón tienen desde esta lógica quienes afirman que el hombre es un animal social. Ahora bien, en el entendido que el ser social es uno de los rasgos definitorios de la persona humana, habrá de mencionarse el cómo y el para qué de esa condición. En esta búsqueda bien podría decirse que es la acción que corresponde a la condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres viven en la tierra y habitan en el mundo, el modo concreto y directo, el locus, es decir, el lugar en el que se realiza ese ser social, la interacción con el otro, el movimiento que partiendo de sí mismo arrastra al humano pensante allende sus fronteras personales para ingresar, reposar, interactuar con el ser del otro y luego regresar a su fundo personal y a partir de esa experiencia establecer el compromiso, compromisum, la obligación de entender que la suerte del otro y de los otros es su suerte. Desde esta comprensión, el ser social se resolverá por la fuerza de los hechos en conquistar para todos, y no solamente para él, las empresas materiales y espirituales que habrán de llevar al género humano a la ansiada pero tan etérea felicidad. ¿Y lo político? Decir que el hombre es un son politicón, animal político, no es en este contexto un recurso novedoso. Por el contrario, es actualizar lo que para algunos podría ser una manifestación concreta de un cliché o manido recurso para señalar que el hombre tiene una esencia política, que ese es un rasgo distintivo suyo. Apelo a esta expresión para criticarla y señalar, junto con Hannah Arendt, precisamente que esta visión omite señalar que, cito, el hombre es apolítico, que esta no es su esencia. La política nace en el entre los hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre. De ahí que no haya ninguna substancia propiamente política. La política surge en el entre y se establece como relación. Hasta aquí la cita. Este último asunto, un poco enreverado, revela un dato que en mi sentir es de capital importancia para el tema que concita nuestra atención. Lo político y la política están informados por la necesidad muy humana, por cierto, de ofrecer, escuchar y discutir la palabra de una manera pública y razonada, para no arar en el aire y no permitir que ésta sea una savia sin finalidad. Se ha de afirmar que lo político y la política
se resuelven en el estar juntos de los unos con los otros en el mundo de los diversos. La pluralidad es en esta perspectiva la condición per quam por la cual se da la vida política. Bueno, yo aquí quisiera hacer una pausita porque utilizo esas categorías de lo político y la política. Perdónenme que yo haga esto, no aspiraría a que esto fuera una casa de citas, pero voy a citar al profesor Martín Retamoso Benítez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él dice a propósito de este particular lo siguiente: lo político entendido como lo instituido y la política como instituyente. Y ahí se establece una relación entre la sociedad y lo social. Lo político posee un carácter sustantivo y una función instituyente, mientras que la política supone una lógica instrumental de administración de lo instituido. Mientras la política se refiere a un nivel óntico, a la multiplicidad de prácticas de la política convencional, lo político se relaciona con el plano ontológico, la dimensión instituyente. Y hasta ahí el profesor de la UNAM. ¿Y la academia? Insoslayable resulta, y de conformidad con lo planteado hasta el momento, detener nuestra mirada, aunque sea brevemente, en la academia. Un espacio, un lugar en el que se ha forjado para el hombre la necesidad de entenderse como un ser fundamentalmente racional y eterno buscador de verdad. Es una especie de verdávoro, masticador de certezas, enemigo en todo caso de la mentira que lo desvía de su vocación original para desvelar o develar todo cuanto es. Es más o menos como poner en ejercicio la aletheia de los griegos, es decir, descorrer ese velo. La academia y los académicos, perdónenme que yo me incluya ahí, tenemos que ser eternos buscadores de verdad. Decir academia es pensar originalmente y casi que por fuerza de la necesidad en aquel escenario en el que Platón compartió con sus discípulos la indagación de las matemáticas, las ciencias naturales y la dialéctica. Decir academia es remitir nuestro pensamiento a la Universitas Magistrorum et Scholarium, la agremiación de profesores y estudiantes, es mencionar casi que mecánicamente a la Universidad de Bolonia, París, Oxford, Módena, Cambridge y Coimbra. Claustros concentrados en el trivium y en el quadrivium, los 7 caminos que habrían de conducir al estudiante con el método de la lectio, quaestio, disputatio y determinatio, es decir, la lección, la cuestión, la discusión y la conclusión a la cima del saber. A un sitio de semejante naturaleza acudía el alumno a alimentarse de la sabiduría de su maestro para contrarrestar y de qué manera el vasto mundo de lo ignoto que lo rodeaba. Siempre se habla de París y estas otras universidades que acabo de nombrar, pero poco se dice de la Universidad de Nanjing en China, que dio títulos académicos antes de las prenombradas, o la de Al-Azhar en Cairo, que también es más antigua que las premencionadas. Desde este prisma, el quehacer propio del académico, del universitario, no es otro que privilegiar en su praxis cotidiana el uso de la razón para formarse a sí mismo y conformar al mundo con la potencia tutelar de la luz. En estos términos, perdónenme si exagero, justifico la presencia en el título de esta intervención de las expresiones político, compromiso y academia, pero quedo en deuda ante quienes esto escuchan de las razones que me llevan a vincular a Caldas con las mismas. Sin más prolegómenos innecesarios, apelo en este punto a una expresión muy singular del filósofo José Ortega y Gasset, a las cosas. Ya estoy sospechando que esto era un giro, era un girito para entrar al tema. Caldas, comprometido, político y académico. Caldas y su compromiso con el conocimiento. Es un lugar común para quienes han estudiado la vida de Francisco José de Caldas y Tenorio afirmar que la suya era una empresa extraordinaria, caracterizada, entre otras, por el deseo irrefrenable de adquirir conocimiento, por desasnarse a toda costa.
Nuestro sabio, y aquí cito al profesor Pablo Montoya en Los Derrotados, desde el género novelesco, nuestro sabio lee desordenadamente, lee sobre geometría, geografía, religión, historia, literatura, astronomía. Devora lo que le indica su primer maestro, José Félix de Restrepo, un sacerdote de origen antioqueño que imparte en su clase de filosofía nociones de matemáticas y física. Y hasta aquí cito al profesor Pablo Montoya. Al parecer, este afán desmedido de Caldas por aprender la realidad desde la cultura libresca lo llevó a disminuir las horas que destinaba al sueño, con el consecuente deterioro en su salud. Retorno nuevamente a la novela. Por consejo médico se le quitan los velones en las noches y le prescriben infusiones que induzcan al sueño. El padre se encarga severamente de que su hijo disminuya el caudal de lecturas, pero Caldas, incapaz de olvidar sus constantes preguntas: ¿por qué se mueven los planetas en el cielo? ¿De dónde proviene la noción del cero? ¿De qué modo se produce el aire que respiramos? ¿Dónde nace el arco iris? ¿En qué se diferencian el macho y la hembra del cóndor? ¿Quién era Euclides? Se levanta a medianoche con cautela, toma una vela del baúl y prosigue sus lecturas. Hasta aquí la cita. Esto a mí me parece muy bello, demasiado bello. O sea, él se vuelve libro, porque cuando uno lee, uno se vuelve libro. Desesperado lector. En carta dirigida a su gran amigo Santiago Pérez Arroyo, cuando Caldas ya era estudiante en el Real Colegio Seminario de San Francisco de Asís en Popayán, señala: ya sabrá usted la prohibición que los médicos, en especial el doctor Don Mariano, me hicieron de cualquier lectura sólida o seria que pidiese mucha atención y en que trabajase la mente. Yo jamás he podido apagar aquel gusto, aquella satisfacción que se experimenta en el estudio. Solo la sepultura es capaz de agotar la inclinación a la lectura. Qué dolorosa me sería esta determinación. Y hasta aquí la cita. El primer compromiso, la enseña vital de nuestro personaje, es sin hesitación alguna con el conocimiento, para él en primera instancia y para los demás en segunda medida, en un movimiento de diaconía, es decir, de servicio para el cual se supo predestinado. En el discurso preliminar que el para ese entonces ciudadano coronel Francisco José de Caldas pronunció el día en que dio principio al curso militar del Cuerpo de Ingenieros de la República de Antioquia, hizo en relación al conocimiento, entre otras consideraciones, las siguientes: aplicaos, jóvenes, al estudio, aplicaos con toda la intención de nuestro genio, leed, meditad, consultad y embebeos en la ciencia que va a ocupar vuestra vida, a granjearos gloria y el reconocimiento de la posteridad. También señaló en el mismo discurso, y a propósito de la situación de América respecto a la metrópoli, la imperiosa obligación de los jóvenes aprendices de mutar en hombres cultos al servicio de la causa patria. Cito nuevamente a Caldas: la América, antes subyugada y esclava, dependiente hasta en las menores cosas del duro peninsular, no necesitaba de ciencias, de arte, de guerra, de héroes ni de virtudes. Al siervo le bastaba sumisión y una obediencia ciega, pero hoy libre, independiente y que marcha con pasos gigantescos a la cumbre de la grandeza y la prosperidad, que ya está al nivel de los imperios, tiene una urgente necesidad de formarse hombres ilustrados, de domiciliar las ciencias y las artes. Concluyo la cita ahí. Caldas, el político. Precedentemente se afirmó que el ser político se desenvuelve fundamentalmente en lo público y en el ejercicio de la palabra, pero no se limita a ella. El quehacer puramente político es aquel que mira el interés general en desmedro de las apetencias individuales. En este terreno, nuestro sabio se movió con holgura, supo en la mayoría de los casos sacrificarse para, en su lugar, anteponer los proyectos de la comunidad. Polifacético como era, Caldas manifestó su ser político de muy disímiles formas. Quisiera detenerme en una muy particular: su empeño por construir un entramado ideológico que sirviera de plataforma a la causa revolucionaria, a la que finalmente ofrendó su vida en octubre de 1816.
En el semanario del Nuevo Reino de Granada, órgano de difusión del pensamiento científico, bueno, y yo agregaría político y cultural de la época, fundado por él a principios de 1808, se manifiesta de manera diáfana el carácter político de su empresa. En el prospecto para el semanario de 1809, Caldas afirma, justificando la necesidad que tenía el periódico de contar con alguien que colectara, ordenara y corrigiera las contribuciones que los autores hacían según sus gustos e inclinaciones, la necesidad de orientar los esfuerzos de divulgación del periódico más que a las fruslerías personales, a los asuntos de utilidad para el reino. Retorno nuevamente a nuestro personaje. Las circunstancias en que nos hallamos piden que dirijamos nuestras miras hacia aquellos objetos de primera necesidad antes de pensar en los de lujo. Un pueblo que no tiene caminos, cuya agricultura, industria, comercio casi agonizan, ¿cómo puede ocuparse en proyectos brillantes y las más veces imaginarios? Termino la cita ahí. Qué pena por este acto, no sé si de desobediencia civil, término que está tan de moda, o iconoclastia académica. Aquí hay también un error in procedendo, es decir, en la manera de proceder va a utilizar una cita, es una citota, pero la considero importante de nuestro personaje. Más adelante señala que, comillas, el cultivo de una planta, un camino cómodo y más pronto, el plano de un departamento, la latitud y la temperatura de un lugar, el reconocimiento de un río, etcétera, son asuntos más importantes que todas aquellas cuestiones ruidosas en que puede lucir el genio, la erudición y la elocuencia. Demos a conocer nuestras provincias, calculemos su extensión, sus tierras de labor, sus selvas, sus pastos y sus peñascos. Describamos sus plantas y sus minerales, distingamos las producciones útiles de las que no lo son hasta el día. Comparemos lo que tenemos con lo que nos falta. Perfeccionemos aquellos objetos y hagamos esfuerzos para adquirir estos. Apreciemos los productos de nuestra agricultura y de nuestra industria. Meditemos detenidamente nuestras costas, nuestros puertos, los ríos navegables que atraviesan esta inmensa colonia, la dirección de nuestras montañas, la temperatura, la elevación sobre el océano, las ventajas, los obstáculos que cada departamento tiene para hacer su comercio con sus vecinos o con los demás pueblos. Calculemos con la mayor frecuencia y con toda la exactitud posible el número de habitantes de cada provincia y de cada pueblo. Estudiemos la constitución física, el carácter, las virtudes, los vicios, las ocupaciones del hombre que habita bajo climas tan diferentes y aún opuestos, la educación física y moral que se da actualmente y la que más convenga a cada punto, las enfermedades más frecuentes, las epidemias, las tablas necrológicas y cuanto puede mejorar y hacer feliz al hombre. Cierro la cita. Esta es una carta que le dirigió al sabio Mutis el 5 de agosto de 1802. No sé para ustedes, para mí, aquí está diáfono ese espíritu transformador de nuestro sabio, su interés por la comunidad política, su gana de ofrecerse en esa diaconía de la verdad y su empeño por dejar este mundo mejor de como lo encontró. Podría decirse a modo de conclusión, en lo que a este pasaje se refiere, que la vida de Caldas estuvo signada por sus desvelos políticos. En su vida brilla diáfanamente el interés por participar de las empresas comunes políticas en y desde la palabra que se hace vida en sus ejecutorias, discursos, en las innumerables epístolas y en el ejercicio periodístico. Esas maneras de ser de la palabra revelan en Caldas su entendimiento de la condición política que lo sustenta y el consabido compromiso de mejorar las circunstancias vitales suyas y de sus circunstantes. Bueno, ese empeño de él estar en la Real Expedición Botánica, a la que obviamente se incorporó, es un acto eminentemente político. Ya lo decía un ilustre conferencista que me antecedió en el uso de la palabra. Eso de medir, de calcular, de dibujar el territorio de un Estado es un acto eminentemente político.
Más adelante me corregirán los historiadores, pues se generó la expedición corográfica y eso también pues tuvo sus significados y muy importantes para la historia de esta nación. Caldas, el académico. De entre los rasgos definitorios de la personalidad de Francisco José de Caldas, brilla con especial fuerza su vinculación desde temprana edad con el mundo de la cultura institucionalizada. Su paso por el Real Colegio Seminario de San Francisco de Asís en Popayán como alumno inicialmente y más tarde como profesor, él fue profesor de Derecho Civil en ese seminario. El episodio no tan grato para él de su paso por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santa Fe, en el que sus padres pretendieron hacerlo jurisconsulto muy a su pesar, como lo manifiesta en su carta dirigida a José Celestino Mutis. Cito: «Los que disponían de mis estudios y de mi persona me remitieron a esa capital, me encerraron en uno de esos colegios en que no se veía otra cosa que desatinos de materia prima, me pusieron avinio en las manos, pero yo no había nacido para jurisconsulto». Acabo la cita ahí. Y en misiva a su electo amigo Santiago Pérez Arroyo, cito: «Yo no trato sino de estudios amenos y compatibles con mi genio, que mira con horror a los vinios, digestos y murillos, a pesar del aprecio de un buen jurisconsulto. Pero no nací para abogado. Las matemáticas, la física y la historia natural, las bellas artes, no permiten en mí otra ocupación». Y hasta aquí la cita. La vinculación de nuestro sabio como astrónomo de la Real Expedición Botánica y director del Observatorio Astronómico en Santa Fe de Bogotá, y más adelante, en otro capítulo de su vida, siendo coronel y a impulsos de don Juan de Corral, cuando fundó el primer curso de estudios de la Academia de Ingenieros, la divulgación que de las ideas ilustradas en boga en la Europa de su época hiciera en el semanario del Nuevo Reino de Granada, y las tertulias que sostuvo en lo recóndito del observatorio con los ilustres criollos sublevados contra el imperio, dan cuenta de una vida entregada por completo a la búsqueda de las razones necesarias y contingentes que habrán de ser el derrotero existencial de todo humano pensante. Conclusión. Después de realizar un recorrido somero por alguno de los hitos vitales de Francisco José de Caldas y Tenorio, se percibe la decidida vocación suya por aprender la realidad, indagar por lo arcano de la condición humana, su afán por descubrir y asombrarse con el descubrimiento de los secretos de la naturaleza que lo circundaba. En Caldas se dibuja con especial claridad la vocación de servicio a la comunidad política. La suya fue una vida informada por el deseo de donar conocimientos y luces y de donarse él mismo en su humanidad, a tal punto que se sacrificó en el cadalso y de espaldas entre otras cosas, para que de sus cenizas surgiera una nación libre y soberana como aún la sueñan las generaciones actuales. En la trayectoria vital de Caldas se encuentra una invitación elocuente para que la academia de hoy salga de sus cómodas fronteras teóricas y transforme la realidad. Francisco José de Caldas, en este su bicentenario, nos recuerda que el académico podrá hacer cualquier cosa, menos un autista social. Muchas gracias.